¿Han escuchado sobre la ciudad perdida en Colombia? ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que era Armero. Armero era un municipio rico en agricultura y agrícola. Era la segunda ciudad con mayor movimiento económico en Colombia. El principal producto económico era el algodón. En segundo lugar estaba el arroz. El algodón en aquella época era conocido como el oro blanco. Por esta razón, la ciudad de Armero era conocida como la Ciudad Blanca. Tenía 2 corregimientos, una inspección de policías, 2 hospitales, 7 puestos de salud con la experiencia de los mejores médicos y enfermeros de toda la región. Armero contaba con miles y miles de hectáreas sembradas con algodón, arroz, maíz, sorgo, cacao, café y frutos de la localidad. Contaba con 39,000 cabezas de ganado, perteneciente a los grandes hacendados de la localidad. Armero, aparte de brindar sus tierras fértiles, a causa de la ceniza del cinturón de volcanes, en especial del volcán de Herveo, su clima era exquisito, lo cual también ayudaba a tener la tierra más fértil en todo Colombia. Era potencia deportiva, por sus calles desfilaron grandes artistas. De todo lo dicho hoy en día, para unos es historia, para otros leyenda, y para los pocos sobrevivientes de una catástrofe inminente, son recuerdos. Gratos y amargos recuerdos. Recuerdos de niños jugando a la rayuela, a la resortera, a las bolichas, a las canicas, o simplemente niños montando su cicla a altas horas de la noche. Un día sin más, el alcalde del imponente Armero del municipio de Líbano, del departamento del Tolima, se disponía a escribir una carta con cierto furor. Dicha carta iba dirigida a un reconocido profesor de Armero. Dicho profesor impartía la materia de ciencias sociales. Aparte de ser profesor, era también alpinista. Pero, ¿por qué el alcalde le enviaba cierta carta con mucha molestia al profesor Gallegos? La carta básicamente decía, y es conocido como el oficio 833. Básicamente decía, debe usted dejar de alertar a los pobladores de Armero y más lugares aledaños o tendrá graves consecuencias legales. Pero, ¿qué había hecho el profesor Gallegos y alpinista a la vez? ¿Qué había ocasionado en el alcalde de Armero para que el profesor Gallegos esté recibiendo dicho oficio? Dicho oficio, el cual fue repartido en varias estaciones de radio, al párroco de la iglesia, a profesores de las escuelas cercanas y a todos los lugares cercanos a Armero. Debe usted dejar de impartir miedo a vecinos de Armero y localidades cercanas y demás sociedades o tendrá graves consecuencias legales. El profesor tendría que retractarse. El oficio era claro y conciso. Resulta que el profesor Fernando Gallegos había alarmado a toda la localidad sobre una presunta inundación que podría producirse debido a varios cambios que últimamente había tenido el volcán de Herveo, que se encuentra a kilómetros de Armero. La ciudad imponente y más importante de Ibagué era amenazada con una posible inundación que podría acabar con varios cultivos y animales de la zona. Luego de estas discrepancias, los lugareños empezaron a dudar de la palabra e incluso de su persona. El profesor Fernando fue repudiado por varios vecinos, quienes lo tildaron de alarmista y mentiroso. Una mañana el profesor Gallegos decide prepararse para escalar las majestuosas faldas del imponente Herveo, un volcán activo con una altura de 5.300 metros. El profesor no era un aficionado, era un alpinista con trayectoria y mucha experiencia. Conocía los riesgos
y sabía tomar las mejores cautelas para llevar a cabo su mayor hobby y a la vez su extenuante viaje. Aquella mañana, mientras escalaba, observó algo inusual en la mesa de Herbeo. El color del hielo era amarillento. El profesor alpinista, con la experiencia ardua que tenía, sabía bien que estos cambios que presentaba el volcán eran producidos por el calor. Pero si bien el volcán era un volcán activo, sabían de hecho que tenían ciertas erupciones cada 69 años. Enseguida el profesor decide bajar y, al estar en tierra firme, decide dirigirse directamente hacia el alcalde, el cual le informa minuciosamente los detalles inusuales que había observado en la mesa de Herbeo. El alcalde presta atención a todo lo que le manifestaba al profesor y le dijo que por favor siguiera investigando. Subiera nuevamente al volcán e inspeccionara aquellos manchones amarillentos que presentaba el Ruiz. Nuevamente el profesor escala la montaña, pero esta vez su asombro y preocupación fue mayor. La mesa de Herbeo presentaba colores verdes, rojos y amarillentos, con cierto olor fuerte que hacía marear a quien estuviera en el lugar. El profesor vuelve a bajar para informar de los últimos acontecimientos que presentaba el volcán. La intriga y preocupación que podrían apreciar en cada palabra que manifestaba el profesor. Sin embargo, para su total asombro y decepción, esta vez el alcalde le dijo que no era para tanto. Si bien era cierto que el volcán de Herbeo era un volcán activo, pero también era cierto que llevaba décadas sin hacer erupción. Colombia estaba pasando por momentos críticos, discrepancias, problemas directos con la guerrilla, con el narcotráfico. No era para tanto. Al ver que el alcalde, quien anteriormente le estaba dando su apoyo, ahora no le prestaba atención, decide dirigirse hacia la población, estaciones de radio, y empezó a enviarle múltiples cartas al gobernador del departamento del Tolima. Esto último fue el motivo de discrepancia entre el profesor Gallegos y el alcalde de Líbano. ¿Quién se atreve a molestar al gobernador de Tolima con algo tan simple como los cambios climáticos que está teniendo un volcán que hace décadas no erupcionaba? Sin embargo, para el beneficio del profesor Gallegos, alguien más confirmaba las palabras del profesor alpinista. Varios alpinistas, al igual de entusiastas y suspicaces que el profesor Fernando, habían tomado la decisión de escalar esos días el imponente volcán de Herbeo. Esta vez, a diferencia de los anteriores días, cuando el profesor había escalado, dichos alpinistas a mitad del camino experimentaron fuertes dolores de cabeza, mareo, vómito, lagrimeo continuo de ojos e irritación en la nariz. Todos podrían pensar que simplemente se trataría del mal de altura. Sin embargo, los síntomas no eran compatibles con el cambio del clima. Esto tomando en cuenta que dichos alpinistas, al igual que el profesor Gallegos, eran deportistas. Conocían todo el protocolo y además no eran la primera vez que escalaban este volcán. Al lograr llegar hasta el volcán, se dieron cuenta que el color de la mesa de Herbeo era totalmente roja. Algo no andaba bien. Dichos jóvenes bajaron enseguida y empezaron a divulgar lo que presenciaron durante la trayectoria a la mesa de Herbeo y el color súper inusual que esta vez habían notado en el volcán. Esta vez no eran solo las palabras del profesor alpinista, sino de varios jóvenes alpinistas más, que al igual que él, también mostraban preocupación. Sin embargo, algunos días después, para el asombro de todos, llegan quejas de agricultores. Todos los peces del río habían muerto y sus aguas estaban calientes. Sin embargo, esta vez dichas preocupaciones llegaron a oídos del Instituto de Geofísicos, Ingeo-Minas, a quienes le llamó la atención al darse cuenta de que dichos avistamientos eran similares a erupciones volcánicas. El río caliente con los peces muertos se debía a que, mientras el volcán había hecho presión, se habían hecho pequeñas aberturas y por estas aberturas había descendido magma
a dichos ríos, lo cual había calentado el agua y los peces habían muerto. Con estos indicios, varios ingiominas de la época se dirigieron hacia el Nevado del Ruiz, Mesa de Herbeo. Al llegar al lugar no sabían cómo describir lo que estaban presenciando. Al darse cuenta de que la situación era importante y debía de tratarse con personas especializadas en el tema, el Instituto de Geofísica decide hacer un llamado a un grupo de italianos especialistas en el tema de volcanes activos. Los italianos se trasladan al lugar e instalan sus instrumentos y empiezan a medir la actividad del volcán. En ese momento todos recordaron que el Ruiz era un volcán activo. En el pasado había reportado cenizas, así que no era nada nuevo. Pero luego de varios días, el 20 de octubre de 1985, los italianos reportan una inminencia de erupción, pero ello no confirmaba la gravedad de dichas pequeñas erupciones. Sus equipos habían medido la actividad tectónica en los sismos, pero esto no indicaba a futuro ni en el presente una erupción mayor. Sin embargo, la preocupación mayor en los italianos era el glaciar. Temían que esto se derritiese y desbordaran el río. Para esto los italianos sugirieron un mapa de riesgo. Pasaron los días y los italianos especialistas tendrían que volver a su país. Pero antes dejaron obsequiando unos sismógrafos. Por la precipitez del viaje, dejaron apenas mostrarle cómo funcionaban dichos aparatos, mas no los capacitaron como para el correcto manejo. Los ingiominas estaban realmente preocupados e hicieron por su cuenta el mapa de riesgo, trazando los lugares más propensos y vulnerables donde puedan generarse un lahar. Un lahar básicamente es una ola al momento que se derrite lo que es la mesa de cualquier volcán, al momento que se derrite ese glaciar mientras va bajando por todas las faldas del volcán. En su trayecto va agarrando piedras, va agarrando lodo, y como viene, el glaciar es hielo, va derritiéndose al momento que va descendiendo. Entonces a su paso va recogiendo todo lo que encuentre, ¿no? En este caso, tierra, piedras, todo a su paso. Hasta ese entonces, el glaciar, con todo lo que va arrastrando a su paso, se va haciendo una mezcla y una masa enorme que puede, la verdad, acabar con cualquier cosa que esté a su paso. En este caso. En 1975, el Nevado del Ruiz presenta un aumento en su actividad volcánica, marcando el inicio de un periodo de vigilancia. En abril del 1984, el volcán comienza a mostrar signos de actividad eruptiva, como pequeñas erupciones de cenizas y actividad sísmica. Las autoridades alertan a la población sobre la posible actividad volcánica. En 1985, el 1 de noviembre, se establece un nivel de alerta en la zona, pero las recomendaciones de evacuación no son implementadas de manera efectiva. El 10 de noviembre, la actividad del volcán aumenta, con erupciones que generan flujos de lodos en las laderas del volcán, hasta que llega el miércoles 13 de noviembre del 1985. Son las 5 de la mañana y se produce una erupción significativa del Nevado del Ruiz, que genera flujos de ceniza y vapor sin ser presenciados por nadie. A las 8 de la mañana la erupción causa el deshielo de la nieve en la cima del volcán, lo que resulta en una serie de lahares que comienzan a descender por las laderas del volcán hacia el río Lagunilla. Esa mañana, todos los lugareños despiertan con la noticia de parte de las estaciones locales de radio, por parte del párroco, profesores de las escuelas, quienes daban la orden de que no saliera de casa, especialmente los niños. La Guardia Civil y entidades importantes de Armero y sus alrededores daban la orden de que solo saliera si era realmente necesario, y de ser así, que solo saliera el hombre cabeza de familia, bien cubierto, con poncho y mascarilla, ya que las cenizas eran espesas. Horas más tarde, la ceniza cesó, pero en su lugar caen pequeñas piedrillas. Todos los institutos de jovencitos cerraron sus puertas y dieron la orden de que todos sus alumnos fueran a sus casas. Las tiendas, abarrotes, agricultores,
todos pusieron pausa a las labores y se fueron a encerrar a sus casas. Al final de cuentas, ¿quiénes eran ellos para desobedecer la orden de sus superiores? La imponente Ciudad Blanca, la ciudad que había crecido de gran manera, ponía pausa. El Nevado del Ruiz era un volcán que años atrás había manifestado este tipo de sucesos. No era nada raro. Ya mañana, cuando amanezca, será otro día y todo volverá a la normalidad. Todos pensaron lo mismo. A las 3 de la tarde empieza a llover. 9 de la noche, las fuertes lluvias habían hecho que todo Armero y sus alrededores se quedaran sin suministro eléctrico. Los únicos en comunicarse eran los radioaficionados, sin luz y con un fuerte aguacero. Sí, todos a sus camas. Todos a sus camas, mañana será un nuevo día, mientras tanto, a dormir. Mientras que por otro lado se encontraba el alcalde manifestando la preocupación al gobierno del Tolima, quien le daba la orden de que acuda a las comunidades más cercanas para verificar si había inundación. Mientras todo esto ocurre en Armero, en la mesa de Herbeo los ingiominas terminaban de escuchar un fuerte silbido piroclástico vinculado con un fuerte olor a azufre. La situación empezó a alertar a todos cuando se dieron cuenta que el volcán había entrado en erupción. Sin embargo, abajo en Armero, más de la ciudad dormía. 9:40, los ingiominas se dieron cuenta que gran parte de la mesa de Herbeo se había derretido, formando un lahar. O sea, una gran avalancha de agua que al descender iba llevándose todo a su paso, formándose una mezcla de lodo, piedras, gigantescas piedras con dirección a Armero, con una velocidad de aproximadamente 60 km por hora. Al llegar a Armero, el lahar se mezcla con el río Lagunilla y otros arroyos que hacen más gigantesca la masa fosforescente, que termina por sepultar el río Lagunilla y lugares cercanos a las faldas del imponente volcán. El segundo lahar. Este baja con más fuerza y sin tanto obstáculo, ya que el primer lahar había barrido todo a su paso. El segundo lahar terminó por derribar grandes edificios y sepultó muchas casas. Hubo aproximadamente 5 lahares. La ciudad de Armero había sido sepultada. El imponente Armero, la gran ciudad blanca, se había convertido en cenizas. Las fuertes lluvias, acompañadas con relámpagos y sin luz, hacía una noche oscura y tenebrosa, hasta que de pronto el alcalde escucha unos leves lamentos a lo lejos, lamentos propios de personas en agonía. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Decide abrir la puerta para observar que las calles que él conocía se habían perdido. Los llamados de auxilio por parte de los radioaficionados hacia las grandes ciudades y a la capital de Bogotá no se hicieron esperar. Sabían que algo había pasado, pero en la penumbra de la noche poco se podía hacer. Pero lo realmente preocupante era que el radioaficionado que se encontraba en Armero no respondía. El alba aún no salía cuando de pronto una avioneta vuela a las alturas de lo que era la ciudad de Armero, solo para observar un gran charco de lodo. ¿Qué había pasado con Armero? El piloto estaba seguro que en ese lugar se encontraba la gran ciudad blanca. Pero, ¿dónde estaba? ¿O será que, sí, tiene que ser, el imponente volcán había cumplido por fin con sus amenazas? Cuando de pronto unos gritos desconsolados lo hicieron salir de sus pensamientos. Eran personas que se encontraban luchando para salir del lodo en el cual se encontraban enterrados. Así como hubieron personas que salieron aquel día de paseo, de viaje o simplemente a visitar a sus familiares más cercanos a la ciudad de Armero, fue el caso de la pequeña Omaira Sánchez, quien se rehusó a salir con su mamá porque tenía al día siguiente clases y un examen de matemáticas. Omaira Sánchez es una niña de tan solo 13 años, la cual se convirtió en el rostro más emblemático de la tragedia de Armero. Atrapada bajo los escombros y el lodo tras la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, Omaira luchó por su vida durante casi 60 horas mientras el mundo entero observaba su agonía. Había quedado atrapada bajo los escombros de su propia casa, mientras su tía, quien ya se encontraba sepultada,
le había agarrado el pie. La mirada de Omaira Sánchez nos confronta con nuestra propia fragilidad y nos invita a reflexionar sobre la importancia de aprender de los errores del pasado para evitar tragedias futuras. Este es un relato sobre dolor, resistencia y sobre todo, la lucha por no olvidar. El caso de Armero es un caso que es muy trágico. Perdieron la vida más de 36,000 personas. Unos dicen que es 20,000, 25,000, 26,000. Tengo entendido por fuentes oficiales que fueron más de 36,000 personas, que fueron muy pocas los que se salvaron. Es un caso que nos llena mucho de incertidumbre, de nostalgia, porque hay muchas de las personas que hoy en día todavía viven y que vivieron ahí, que crecieron, nacieron ahí, y que este caso de Armero prácticamente les cambió la vida totalmente a ellos, porque muchos niños fueron dados a varias parejas que no podían tener hijos y se los llevaron a otros países. Entonces, desprenderse de la noche a la mañana de una ciudad de la cual los vio nacer, mientras prácticamente se perdía y también perdía a sus familiares cercanos. Amo este caso, lo quería hacer ya hace bastantes meses estaba planeándolo, pero siempre pasaba algo y decía ya lo voy a hacer. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado. La verdad me encantó tocar este tema.